Alena Jobén, muchas gracias por aceptar darnos este paseo a través del arte latinoamericano en los museos canadienses. Dígame, ¿por dónde hay que empezar? Primero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Paloma por la invitación. Es un enorme placer estar aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Alena. Entonces tenemos mucho camino por recorrer porque usted en su investigación se dio cuenta que el arte latinoamericano de varias épocas de la historia, digamos, del arte latinoamericano, está presente en casi todo el país, en muchísimas regiones de Canadá. Entonces tenemos un camino largo, o una trayectoria larga para descubrir este arte. Dígame, ¿por dónde comenzaremos? ¿Usted a dónde nos lleva en principio? Bueno, escogí algunas obras un poco al azar, pero también para que sea representativo de las colecciones canadienses, y algunas son historias de amor a primera vista. Ese textil es muy fino en los detalles, son animalitos con fibras de lana, y lo importante de ese textil es que está conservado casi completo. En Perú, en la zona, es una zona muy seca que ha permitido que ese textil se conserve en muy buenas condiciones. El problema con los textiles es que no se pueden siempre enseñar en los museos porque hay que controlar la luz, hay que controlar la humedad, entonces cuando se saca un textil no puede quedar en exposición mucho tiempo. Y en ese sentido, realmente esa es una obra sumamente preciosa, tanto en su trabajo y en su estado de conservación. Qué maravilla. ¿De qué año data esta obra? Bueno, eso en todas las cuestiones arqueológicas no se sabe el autor, obviamente, y el periodo los especialistas han determinado que es entre 200 años antes de la era de Cristo y 300 años después de la era de Cristo. Entonces es un textil muy antiguo, sí. Es muy antiguo y está, como usted dice, perfectamente conservado, es increíble. Sí, porque es un clima muy seco y eso ha ayudado a la conservación de la pieza. Claro, qué interesante. Además, esta obra que entonces, por lo que veo, sería de hace más o menos 2300 años. Exactamente, lo cual es increíble, exactamente, Claro. sí. Bueno, Sí. sigamos entonces en Montreal. Sigamos la visita, sí. Raquel Forner es una artista argentina, entonces cuando escogí las obras quería balancear, la obra anterior no sabíamos el autor, pero más avanzamos en el tiempo, los artistas firman sus obras y yo obviamente quería balancear y quería una mujer. Y por alguna razón esa obra me habló. El título que puso la artista es Mutantes Alienados, entonces quién sabe en qué estado mental estaba yo en ese día, pero me gustó el colorido, la expresividad de la obra, y es una litografía, entonces vamos a ver que hay mucho textil, hay mucha cerámica porque es representativo de las colecciones canadienses, pero en el Museo de Bellas Artes de Canadá hay también una colección muy importante de obras en papel. También el papel es un objeto, una materialidad muy frágil, entonces hay que protegerla porque sufre de la luz, sufre de la humedad, pero la colección es muy importante. Aquí escogí una mujer argentina, pero también hay grabados y litografías de artistas mexicanos, hay dibujos, pero bueno, yo quería un poco balancear las cosas. Sí. Sigamos entonces aquí en Montreal, en el mismo Museo de Bellas Artes. Así es. ¿De qué se trata? Esa obra es muy impactante por el tamaño, porque es que me llega, yo creo que hace mucho tiempo que no voy, pero, o sea, 2,5 metros, 2,25 de alto, entonces más alto que yo. Es de un colectivo artístico cubano que se llama Los Carpinteros. Y es un estuche, así se llama, un estuche, y la traducción en inglés que le pusieron, jewelry case, o sea que son los cajoncitos, se pueden abrir para poner joyería. Pero si ve la forma de afuera,
no parece de joyería, ¿verdad? Parece de guerra. Exactamente. Entonces, ese nos habla del poder del arte, que a veces objetos cotidianos se pueden convertir en otras cosas. Esa obra fue adquirida por el Museo de Bellas Artes hace un par de años, creo que fue en el 2007 o el 2008, cuando el Museo de Bellas Artes de Montreal organizó una exposición de arte cubano. Entonces, en ese momento se decidió adquirir la obra y, bueno, para mí era importante mencionar la presencia de colecciones de arte cubano en Canadá, no solo en el Museo de Bellas Artes, pero en otras partes, por todo lo que está sucediendo ahora en Cuba a raíz de los artistas que están manifestando y pidiendo más derecho a hablar, a expresarse de manera libre. Entonces yo creo que en ese sentido esa obra es muy, muy poderosa. Claro, porque hay que decir para la gente que nos está escuchando que tiene la forma de una granada que Exacto. se lanza y que explota y que crea, como sabemos, literalmente muchos daños, pero que a lo mejor de manera más metafórica quiere crear un cambio. Claro, claro. Podemos interpretarlo así. Ahora vamos al Museo de la Civilización de la ciudad de Quebec. Seguimos en la Así provincia es. de Quebec, vamos para allá. Ahí Exacto. encontramos esta obra que me Sí. parece que es antigua. Bueno, es antigua, pero no tan antigua como el textil que vimos del Museo de Bellas Artes. Esa fue para mí amor a primera vista. Mis intereses personales van hacia el arte colonial, originalmente a la colección de Lionel Roy. Lionel Roy fue un diplomático canadiense que estuvo en México, en la embajada canadiense en la Ciudad de México en los años 60, y acumuló una colección de arte colonial mexicano que eventualmente fue adquirida por le Séminaire de Québec, donde él había estudiado, y bueno, con el tiempo ese museo ahora es el Museo de la Francophonie en la ciudad de Quebec, que pertenece al Museo de la Civilización. La colección Lionel Roy es una colección que está en bodega, entonces para mí es importante como rescatar esa memoria. Hay pintura como la que estamos viendo, religiosa, solo hay un retrato de un joven desconocido, todo lo demás, las demás pinturas son de temáticas religiosas, y también hay partes de lo que eran los retablos de madera dorada que ornamentaban originalmente las iglesias en el periodo barroco. La peculiaridad de esta obra, bueno, hay varias cosas. La Virgen que vemos representada está parada sobre una columna, se conoce como la Virgen del Pilar, que es una advocación española que pasó a la Nueva España, si se llamaba México en el periodo colonial, la Nueva España, como la Nueva Francia, que era Quebec. Y pues los españoles que venían a América traían también con ellos sus propias devociones. Entonces, probablemente un español de nacimiento que viajó a la Nueva España buscando fortuna era muy devoto de la Virgen del Pilar y pidió a un pintor novo hispano, o sea, de la Nueva España, nacido en el México colonial, que pintara esa representación. Sí, y hay unas pinturas de la colección Lionel Roy que realmente son fascinantes. Y es una, bueno, para mí que soy colonialista, es una tristeza que no se dé a conocer más esa colección. Ahora a Ontario, me parece que nos vamos a Así Toronto. es. Sí. Es. Ahora les voy a hablar un vez un poco más en general. El Museo Gardiner en Toronto es un museo totalmente dedicado a la cerámica. Desde diferentes civilizaciones, diferentes periodos históricos. Entonces, seleccioné diferentes objetos que representan las diferentes culturas de las Américas antiguas, y esa colección fue donada por los fundadores del Museo Gardiner, o sea, los esposos Gardiner, y realmente lo interesante es que en el caso de las Américas antiguas, son objetos arqueológicos, pero visto en un contexto de obras de arte. Entonces, la que vemos aquí es una botella. Si vemos, tiene dos
las dos partes que están como paradas arriba es donde se vierte el líquido, dibujado con diferentes aves del mar. Esa es de Perú, de la parte de la costa sur, y los especialistas las han fechado alrededor de 100, 200 años de la era cristiana. Y es un objeto bastante, bueno, es un buen tamaño, pero tampoco es ni muy chiquito, muy enorme, de 16 por 12 centímetros. Si vamos a la siguiente. Vamos. ¿Es en el mismo museo? Vamos. Es el mismo museo, esa es una obra maya, y esa sí es para beber. Y no cualquier bebida, sino chocolate. El chocolate siendo originario de las Américas y era un alimento muy, bueno, todos sabemos que el chocolate es muy rico, pero en la época prehispánica era reservado a la élite, entonces no cualquiera podía beber chocolate. Los especialistas dicen que es del años entre 700 y 800 de la era cristiana, de la región del Petén en Guatemala. Y bueno, si pueden ver, hay dos personajes. Claro, el vaso da la vuelta y hay todo un discurso narrativo, pero la persona que está a la izquierda es una señora que está ofreciendo justamente una copa de chocolate a la persona que está enfrente de ella, que sería como el jefe. ¿El sacerdote? El jefe, sí, exacto, exactamente. Arriba de los personajes hay unos dibujitos. El código maya. Son glifos. Entonces, los que son especialistas pueden decodificarlos, pueden a veces leer los nombres del emperador que está ahí representado o los años. Entonces, pueden ser esos vasos como vasos conmemorativos para celebrar eventos importantes. Entonces, cuando tomó el trono y guerras importantes, cosas así. Qué interesante, qué maravilla. Ay, qué cosa tan linda. Muy bien, la siguiente esa es parte de la colección del Royal Ontario Museum, que llamamos el ROM. El ROM no es como tal un museo de arte, es más bien como un museo de las civilizaciones, y su sección de arte latinoamericano está dividido entre cosas arqueológicas, cosas etnográficas y textiles. Pero en cada sección hay objetos interesantes de América Latina. Esta es como un dije de jade y es una cosa súper chiquitita. Ahí estamos realmente hablando de microarte porque tiene 7 centímetros de alto. Y el jade no es una piedra tan fácil de trabajar. Entonces, cuando la vemos así, realmente podemos apreciar lo detallado del trabajo cuando no tenían todas las tecnologías y las herramientas que podemos tener hoy. Para tratar el material, me imagino que debe haber sido muy difícil. Exactamente. Y con tanta precisión, eso también es parte de la civilización maya, pero más... un poco más, bueno, reciente entre comillas, de los años 600 a 900 de la era cristiana, y si no me equivoco, creo que sería de la región de Honduras. Increíble. Sí. Está precioso. ¿Quién no querría tener un dije de esos colgados? No, claro. Bueno, de hecho, en México, y me imagino que no, en otras partes también, a veces venden reproducciones. Entonces, los originales se quedan en los museos y uno puede comprar reproducciones. Bueno, tendremos que hacer eso, claro. Además, es mucho mejor hacer eso y que se mantengan los originales donde deben estar. Exacto, exacto. Ahora que ya estamos bien instalados en el Museo ROM, en el Royal Ontario Museum, vamos a esta otra pieza, Elena, que cuénteme, ¿es tela también esto? Es un lienzo.
exactamente. Se llama el lienzo de, a ver si lo puedo decir bien, Tlatiltepec. Tlatiltepec. Es un lienzo de algodón con medidas impresionantes de casi 4 metros de largo por 1,69 de ancho. ¡Wow! Ese lienzo es de la región de la Mixteca, o sea, de lo que es hoy Oaxaca. Es un códice, bueno, es un lienzo mixteco chocho, que es una de las civilizaciones que se desarrollaron ahí. Lo interesante de esos lienzos es que es como la memoria, como vimos hace poco con el vaso maya de chocolate, que los glifos cuentan historias y sucesos históricos. Este lienzo también cuenta cosas. Pero lo interesante es que es post-colonial, o sea que utiliza una técnica y un lenguaje pictórico que es típico de la preconquista, pero después de la conquista por los españoles. Wow. Entonces, esa obra de arte es muy frágil, es un lienzo, no está expuesto en sala, pero hay un facsímil. Un facsímil es una copia casi exacta que se hace de la obra con la idea de conservar y preservar el original. Se hace en papel finalmente, el facsímil es como un tipo de papel, ¿cierto? Exactamente. Ese es el tejido original. El que estamos viendo en pantalla es el tejido original. Pero si en algún momento quieren ir y podamos en algún momento ir a visitar los museos de nuevo, es en la sala lo que se expone no es el original, sino un facsímil, con esa idea de preservar el original. Qué bonita obra. Sí. Ahora nos vamos entonces a... Si todo está bien, la siguiente también debería de ser del ROM. Exacto. Eso es otro vaso ceremonial que pertenece a la colección del ROM. Se llama un queiro. Los queiros son típicos de la área de los Andes, Perú, Bolivia. Ese es del periodo colonial. Los queiros existen desde los tiempos prehispánicos. En tiempos prehispánicos a veces se hacían de metales valiosos como el oro o la plata, pero en el periodo colonial se siguen haciendo, pero con madera y a veces con aglutinantes que son propios del lugar. Y con dibujos vegetales, figurativos, que no se encuentran siempre en los prehispánicos. Entonces los especialistas tienen maneras de reconocer cuáles son los prehispánicos y los coloniales. Pero nuevamente encontramos esos objetos híbridos que vienen de una tradición y que traspasan el tiempo y las culturas. Y la idea del queiro es que era un vaso ceremonial que existía en 2 copias exactas. Entonces, hacemos un pacto, usted y yo, cada quien tiene su vaso, intercambiamos palabras para celebrar el honor, cada quien bebe y cada quien conserva su copa para acordarse del pacto que se ha hecho. Entonces, en realidad son objetos que son como testimonios de un acuerdo finalmente. Es como firmar un acuerdo ahora. Exactamente, sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lamentablemente sabemos que existían en pares, pero hoy día el otro par desapareció, se perdió. Y los que existían de plata y de oro muchas veces fueron quemados por el valor del material. Me imagino, claro, fueron fundidos para ser utilizados en algo más, me imagino. Exacto. En joyería, probablemente para algún rey. Sí, posiblemente sí. Vamos ahora a... es el Museo Textil de Canadá. Sí, en Toronto hay un museo dedicado exclusivamente al textil. No solo latinoamericanos, sino de todas las partes del mundo. Obviamente hay textiles canadienses, americanos, asiáticos, pero tienen una muy rica selección de textiles. Obviamente, como le comentaba antes, los textiles son objetos muy frágiles, entonces no están siempre expuestos, pero el museo es muy activo en tener exposiciones temporales y toda su colección es disponible en línea, entonces uno puede ir a ver, a consultar qué tienen de obras de textil. Tienen una muy fuerte colección de
huipiles guatemaltecos, también tienen objetos textiles arqueológicos y tienen cosas más contemporáneas, que podrían ser vistas como objetos etnográficos, de arte popular, cosas así. La que estamos viendo es un textil que se pone en la cabeza. Es de la región de Chichicastenango, en Guatemala, y es de principios del siglo XX. Entonces, no es arqueológico, pero es bastante antiguo. Lo que quería comentar es, bueno, el textil guatemalteco también es uno de mis favoritos porque son dibujos muy animados. En este caso son como gallinitas. Entonces, es un trabajo manual, pero muy fino. Muy difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Se imagina cada uno de esos detallitos hechos? Bueno, tienen sus telares, me imagino que Exacto. se hacen con telar. Sí, son telar de cinturas, que es una tradición, una técnica que todavía se aplica hoy día cuando visitamos los pueblos en Guatemala, que las mujeres están sentadas y tienen el telar de cintura amarrado al tronco de un árbol. O sea, todavía son medidas muy tradicionales de trabajar el textil. Esa también es del Museo del Textil de Toronto. Es importante porque es un poncho bueno, que es de finales del siglo XIX y es de Chile, de la región mapuche. Entonces, hoy día oímos hablar de los mapuches en las noticias, pero son muy pocos ejemplos que se conocen de textiles antiguos. Bueno, no es arqueológico, pero es bastante antiguo, del siglo XIX, y por eso para mí era una obra importante de enseñar. Entonces, esto nos habla un poco de la variedad de textiles que tenemos en Canadá. Entiendo, entiendo. Entonces, por más que no se usan de manera cotidiana, porque ese poncho no era cualquier poncho, era un poncho ceremonial, que solo se usaba en algunos eventos muy importantes. Entiendo. Y también en este caso se trata de una donación, como en el anterior. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y eso Esa, está en otro museo, en la Galería de Arte de Ontario. sí, que llamamos el AGO, Art Gallery of Ontario, en Toronto. El AGO tiene una colección muy interesante de obras latinoamericanas. Son como tres puntos muy fuertes. Una son obras brasileñas, pintura, como la que estamos viendo aquí, de Rubén Valentín, emblema número 15 de los años 70. Esa colección, ahora no me acuerdo cuántos fueron, creo que fue como 20 cuadros que fueron donados por una compañía que se llama Brascan Limited, que era una compañía que tenía intereses en Brasil. Allá compraron obras y, bueno, pasó por diferentes museos. Hubo una exposición muy importante que se hizo en los años 70, que recorrió varios museos canadienses, y finalmente la colección fue donada al EGIO. Y me imagino que es una compañía canadiense-brasileña o canadiense con intereses en Brasil, porque se llama Exacto, Brascan. Brascan, exacto, Brasil-Canadá. Entiendo. A mí lo que se me hizo interesante es que son cuadros, bueno, como podemos ver, que, o sea, son con colores muy llamativos. Claro, Sí. claro. Ahora, ¿seguimos el paseo? Seguimos, Creo que vamos sí. ahora a Vancouver, si no me equivoco. Así es. Vamos a ver. Ahí es donde, como historiadora del arte, juego con los términos del arte. Estamos en el Museo de Antropología, que está asociado con la Universidad de British Columbia. El Museo de Antropología no es un museo artístico, no es un museo de bellas artes, pero tienen objetos de cultura visual que vienen de América Latina, que para mí son importantes para que un público canadiense conozca los objetos creados por las civilizaciones latinoamericanas. Claro. Y bueno, como es un museo de antropología, muchos de los objetos son arqueológicos, como el que estamos viendo ahora, que es un ¿Qué objeto es? de... ¿Es un plato?
Es un plato ceremonial. O sea, no es un plato en que cualquiera comía su comida cotidiana, sino que es un plato ceremonial por lo precioso de la pintura, de la policromía que se aplicó a la pieza, y por esas cabezas que representan diferentes monstruos, deidades y cosas así. Lo que quise representar aquí, ese objeto es de la cultura nicoya, que es originaria de Nicaragua, para demostrar un poco la variedad de los objetos que encontramos en las colecciones arqueológicas prehispánicas de Canadá. Exacto. Ah, este que también está en el mismo museo, ¿cierto? Exacto, está en el mismo museo en la sección más etnográfica, y es una pintura de Ecuador que viene de una región que se llama Tigua. En Tigua se hace tradicionalmente todavía hasta la fecha ese tipo de pinturas que es muy, o sea, representa vidas en secciones más rurales de Ecuador, donde podemos ver la iglesia, la gente festejando, los animales, la importancia de la agricultura, diferentes festejos, procesiones, los mercados. Entonces, es una pintura... no me gusta el término popular, pero en el sentido que no necesariamente es un pintor que ha estudiado, que ha ido a la academia, sino que es algo más espontáneo, si lo podemos decir así, y que representa la vida cotidiana. De alguna manera está contando una historia, contando la historia de su vida, de ese día probablemente, de algo que es importante para él o para su familia finalmente. Así es, y normalmente son celebraciones, puede haber una boda, o un mercado, o es la fiesta de un santo. Entonces son escenas que son muy atractivas, y el Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia en Vancouver tiene una colección muy importante de pinturas de Tigua. Entonces por eso quería traer a cuenta esa foto. Claro, yo que soy periodista, yo diría que es casi como un periódico, como un diario. Sí, de esa región, de esa zona, de ese día en particular, podríamos decir, es el diario del día, no sé qué día fue en que lo hizo. Ajá, pero hay una narración de que pasó esto, la orquesta, y, o sea, son detalles muy, muy bonitos. Alena, hicimos este recorrido, Canadá es muy grande y lo logramos. No fuimos a todo Canadá, pero bueno, grandes ciudades, lugares importantes del país hemos recorrido con estas obras latinoamericanas. Pero, ¿qué es lo que usted retiene personalmente de este viaje y de estos descubrimientos que hizo del arte latinoamericano en Canadá? Claro, de manera profesional, pero también de manera personal. ¿Qué es lo que retiene? Bueno, la primera conclusión es esto. Hay un material muy abundante. Lamentablemente, salvo algunos casos excepcionales, no son colecciones que se han estudiado bien. Eso está por hacer. Y a la par de las colecciones están las exposiciones, porque mi pregunta inicial era cómo, cuándo, dónde el público canadiense ha estado viendo obras latinoamericanas aquí en Canadá, dónde y cuándo ha sido expuesto. Entonces, una parte de la historia son las colecciones, pero muchas de esas colecciones están en bodegas. Falta estudiar, falta descubrir las colecciones particulares. Yo estoy convencida que hay muchos particulares que tienen colecciones que no se conocen en Canadá, y ahí sería un mundo por explorar. También las colecciones consulares, o diplomáticas, o sea, la embajada, el cónsul de Perú, de México, han de tener obras que no están a la vista, que no se sabe que existen, pero es parte de la colección que está en Canadá. Y como hemos visto en el caso de Brascan, hay colecciones empresariales que no se conocen. Entonces, si logramos, y eso es como un proyecto de vida, si logramos hacer dialogar esas colecciones, vamos a poder tener una mejor idea de lo que hay de América Latina en Canadá.
Bueno, ha sido un gusto, Alena. Tenemos 1 hora conversando y creo que Sí. podríamos hablar bastante tiempo más, Un, ¿vale? un enorme gusto, Paloma, de veras, me encantó. A mí también, Alena, me encantó. Un Gracias, placer. Alena. Mucho gusto, de verdad. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.